Hoy te exaltamos, Señor. Tú eres Dios grande. Alguien en su casa que levante sus manos y diga: Señor mi Dios, no hay nadie como tú. Señor mi Dios, no hay nadie como tú. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entonará
Muy buenos días, hermanos. Qué bueno saludarles, bendecirles. Esperamos que estén en sus hogares y que sus hogares se conviertan en esos altares, en esos lugares de adoración, en esos lugares donde se expresa alabanza a Cristo Jesús. Siempre insistiendo nosotros que la familia está en el corazón de Dios. Y que el hogar debe ser un lugar de instrucción en la palabra de Dios, de adoración y de alabanza. Asimismo vendrán sobre ella bendiciones, vida eterna, dice la palabra también. Y promovemos un culto solemne, digno y deliberado. Y esta mañana estamos para reflexionar en la palabra de Dios. Siguen habiendo personas enfermas, también luto en algunos hogares o sufrimientos por enfrentar esta clase de crisis. Nos unimos en oración por ustedes, una oración por aquella persona que necesita. Si nos lo puede hacer saber para orar de manera específica con el nombre de aquella persona, lo haremos con gusto. Una de nuestras anhelos es presentar delante del Padre Celestial las necesidades de cada una de las personas, de ustedes que nos escuchan, de la Iglesia de Jesucristo, colocar a nuestra nación en las manos de Dios. Y venimos compartiendo una serie de mensajes inspirados en los Salmos 22, 23 y 24, una trilogía que hemos llamado de salmos, donde el Salmo 22 nos habla de la humillación y la exaltación de Jesucristo. Específicamente ese salmo es mesiánico, en el sentido de que habla de la muerte de Jesús, todo lo que le ocurrió a él en la cruz del Calvario como sacrificio sustituto, y la justicia nuestra se hizo allí en la cruz del Calvario. De igual manera hemos compartido el mensaje del Salmo 23. Dios cuida a sus hijos, Dios cuida a su pueblo y nos ve en esa figura de pastor y oveja, donde el Señor nos unge con aceite, nos guía en medio de sombra de muerte, nos lleva a delicados pastos y nos hace descansar. Siempre la provisión espiritual de Dios estará dispuesta para sus hijos. Desde allí lo demás será una añadidura, y la fe es la que nos hace enfrentar estos tiempos tal vez de sufrimiento o de prueba que vivimos como iglesia del Señor Jesucristo. Y tendríamos como objetivo esta mañana compartir un mensaje que el Señor quiere colocar en su corazón acerca del Salmo 24. El Salmo 24 también se titula El Rey de Gloria, y en los versos 7 en adelante habla acerca de Jesucristo como Rey. Vimos a Jesús en la cruz del Calvario, vemos a Jesús como pastor en el Salmo 23, pero hoy queremos ver a Jesús como el Rey de Gloria, como aquel que vendrá nuevamente, aquel que ejerce su autoridad ahora mismo desde los cielos, pero que un día instaurará su gobierno físico aquí en la tierra. Y antes de eso ocurrirán algunos hechos proféticos, los estamos viviendo. Consideramos que la pandemia está profetizada en la Biblia y es parte de las señales antes del fin. Leamos pues el Salmo capítulo 24. ¿Quién es el Rey de Gloria? Salmo de David dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos reunirnos en este día a celebrar la salvación, porque has enviado a tu Hijo Jesús, quien murió como Cordero sustituto por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, porque has enviado al Espíritu Santo, que hoy nos ilumina con su palabra, nos bendice con su mensaje. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Te bendecimos, Señor, y que en cada hogar se manifieste tu infinita y gloriosa presencia. Muchas gracias, Dios, por tu amor, por tu verdad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por cada persona que hoy está sufriendo luto, hermanos, familiares, Señor, hermanos de nuestras congregaciones. Bendecimos su familia, fortaléceles por favor en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Mi querido hermano, este salmo es extraordinario y hemos titulado el mensaje Jesucristo y la agenda oculta de la gran ramera. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque vamos a discernir un poquito acerca de algunos hechos proféticos y preparar nuestro corazón para poder enfrentar también algunas circunstancias que los hombres inspirados por el enemigo, Satanás o diablo, quieren organizar, además que es parte de la agenda profética que Dios ha expresado en su palabra. Sin embargo, antes de ello, el Salmo 24 nos expresa como salmo mesiánico. Usted lo vio también al iniciar esta transmisión. Es la palabra que nos inspira hoy a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pensamos que si hay algún sistema de organizar un nuevo orden mundial, pues son cosas que los hombres con la perversidad de la maldad e inspirados por el enemigo organizan en lo oculto, y tratan de manipular a la humanidad para beneficio propio. Sin embargo, las cosas que los hombres hacen en lo oculto siempre salen a la luz. Y nosotros los hijos de Dios confiamos en Jesucristo, que no hace nada oculto, sino que más bien saca a la luz todo lo que está oculto. Las cosas que esperamos de Jesús son claras. Las cosas que hizo Jesús son reales. Y las cosas que Él hará con nosotros, con su creación, son verdaderas. Se van a cumplir también. Entonces, miremos primero este salmo, el Salmo 24. Es un salmo que tal vez David compuso y fue inspirado cuando trajo el arca del pacto, aquella arca que habitaba en el tabernáculo. La propuso traer desde la casa de Obed-Edom y ella reposaba allí. Este hombre fue bendecido con su familia, pero el anhelo de David como un buen israelita y conociendo las escrituras, quería traer el arca del pacto a Jerusalén, al monte Sión lo trajo y preparó una corte y él expresa la alegría de traer la presencia de Dios a su ciudad, a la ciudad de gobierno, a estar con el pueblo escogido de Dios. Se inspira allí, pero en unos versículos que hemos leído también hay un mensaje profético, un mensaje mesiánico acerca del verdadero Rey de Gloria, el verdadero Rey de Gloria. Si se hacía una corte para permitir la entrada del arca a esta ciudad y había alegría, mucha expectativa, deseo, mucho anhelo de que la presencia de Dios esté en esa ciudad, pues asimismo este salmo nos enseña que debemos como hijos de Dios tener el anhelo de que el verdadero Rey de Gloria, Jesucristo, vuelva a nosotros, venga a esta tierra, que arrebate su iglesia y que podamos prepararnos durante 7 años en el cielo con Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo para la segunda venida física de ese Rey de Gloria
que ejecutará también juicio, justicia aquí en la tierra, y vendrá con su esposa preciosa, ataviada de vestiduras blancas de santidad. Pero el Salmo tiene muchas cosas hermosas, hermosas que podamos nosotros descubrir. El verso 1 y el verso 2 es el reconocimiento de Dios como creador. Dice, de Jehová es el cielo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Como buen hijo de Dios, como buen hombre de Dios, como un corazón conforme al corazón de Dios, David con su corazón inclinado a la palabra, con espíritu de adoración, que eso es lo que debe formar parte de nuestra expresión en nuestra casa y nuestra expresión pública, adoración. Él, un hombre ya maduro, ya en un proceso de ir caminando ya maduro con Cristo o con Dios, expresa adoración. Y lo hemos visto en varios aspectos biográficos de David, aún después de la muerte de su hijo, el que tuvo con Betsabé, él se levantó y adoró a Dios. Y lo que podemos hacer nosotros en los hogares es reconocer al Creador, reconocer que todo le pertenece, nuestras propias vidas le pertenecen. ¿De verdad usted cree eso? ¿Usted hace ese acto de fe y es real que usted puede reconocer que su vida le pertenece a Jesucristo? Eso es un acto de adoración, un acto de reconocimiento de la soberanía y del gobierno de Jesucristo en nosotros. Le decimos a Él, tú lo hiciste todo. El Padre dirige esa creación preciosa, el Hijo la hace con la ayuda del Espíritu Santo, despliegan poder, sabiduría, inteligencia. Y nosotros simplemente somos unos mayordomos, beneficiados de la infinita grandeza, misericordia y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Disfrutamos la creación, pero no nos pertenece. Disfrutamos bendiciones, pero fueron dadas por ellos. Disfrutamos la existencia de la mano de Cristo Jesús. La realidad es que la madurez espiritual se expresa con la adoración y el reconocimiento público de la soberanía, la creación hecha por el Padre Celestial, por Jesucristo. Ese reconocimiento precioso también el apóstol Pablo lo hace en 1 Corintios 10:26. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud es todo lo que hay en ello, todo lo que creó, le pertenecen a Dios. Y recuerda, tú le perteneces a Dios. Las personas no se pertenecen a sí mismas realmente. Le pertenecemos al Señor, y el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, ellos están involucrados en el cuidado, la protección y la dirección de su propia creación. Entonces te pregunto, ¿tú sí has reconocido que le perteneces a Jesús? Y si realmente así es, vemos casas hoy que le pertenecen a Jesús, y realmente nadie le va a arrebatar a Jesús lo que pertenece a Él. Él cuidará de manera providencial su propia creación. Hermoso cómo David se dirige a Él. Pero también el anhelo de David era adorar, estar en la presencia constante de adoración con Él. Por eso los otros versículos, el verso 3 y el verso 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, la presencia de Dios. ¿Quién estará en su lugar santo? Es así, yo deseo estar en la presencia. Él mismo escribe, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué bendición poder valorar la presencia de Dios y anhelarla más, buscarla en oración, en escudriñar las escrituras, en la adoración, en la alabanza. En tiempos donde Jesús instruyó que deberíamos entrar en el lugar secreto, y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que ven en el lugar secreto nos recompensarían en público. El anhelo de un hombre y una mujer maduros espiritualmente es buscar más y más de la presencia de Dios. Y oramos esta mañana entonces para que su hogar se llene más de la presencia de Dios. Sus hijos deben aprender la disciplina
y ser deliberados también en buscar la presencia de Dios. También dice como al oro o como la plata. ¿Por qué se hace referencia a eso? Porque muchos se esfuerzan en conseguir lo material, hacen cosas increíbles por obtener los recursos económicos, pero no así por estar en oración, en adoración y en alabanza a nuestro Padre Celestial. Es muy importante ese llamado que David nos hace o que las Escrituras nos hacen esta mañana a estar en la presencia de Dios. Pero el siguiente versículo dice, ¿quiénes pueden estar en la presencia de Dios? Dice, limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos está llamando a sostener y avanzar en un proceso de santificación. Debemos progresar en la santidad. Debemos evidenciar que abandonamos más y más el pecado, que nos alejamos más y más de la maldad, de la perversidad, de las obras de la carne. No nos debe gobernar la carne, sino el Espíritu. Que nuestro carácter se parezca más a Jesús. Que desaparezcan de nosotros hábitos pecaminosos, como la mentira, como la ira, como el orgullo, como la altivez, como el materialismo, como los temores también. Actitudes de temor, sensaciones de inseguridad, crecer en la estima como Jesús nos puede valorar, Él también nosotros valorarnos a nosotros mismos. Y dice limpio de manos, quiere decir que nuestras acciones deben ser acciones santas. Por eso el llamado es al arrepentimiento, a pedir perdón. Siempre que el Espíritu Santo nos muestre que hay un pecado, que hay una acción, o sea, algo que nuestras manos hacen, un hecho material que está mal delante de Dios, que ofende la santidad de nuestro Padre Celestial, el llamado es al arrepentimiento. Nuestras oraciones deben incluir el arrepentimiento, la confesión del pecado. Por eso las oraciones que hacemos es confesando el pecado, la iniquidad de nuestros padres también, la maldad en que fuimos formados en los colegios, en las universidades, la perversidad de la sociedad, son actos que la iglesia hace confesando los pecados, pidiendo perdón a nuestro Padre Celestial y su misericordia. ¿Quién? El limpio de manos, el que va en camino de santificación. Y también el puro de corazón, o sea que no solo las acciones deben ser purificadas, sino que también los pensamientos y también las emociones. El corazón en la Biblia se refiere a la mente, a las emociones y a la voluntad. Sí, a la imagen de Dios, al alma también. El puro en su alma, el puro en sus pensamientos. No podemos dirigirnos a una persona pensando en otra, sino Él quiere que estemos dirigidos a Él, que nuestros pensamientos sean puros. Por eso debemos atar todo pensamiento que es contrario a la palabra y llevarlo a la obediencia a Cristo Jesús. Él nos enseña a tener su propia mente, una mente pura, una mente enfocada en lo espiritual también. Y eso son disciplinas. Hay mentes que no están bien ejercitadas. ¿Y cómo se ejercita una mente? Pues alejándonos de cosas que nos distraen. Música que no nos edifica, la televisión, las imágenes, cosas que no edifican. Debes estar un poco más en la palabra de Dios, en la oración y en la meditación de la palabra. Dios nos promete que no seremos igual y que creceremos por estar limpiando nuestra mente constantemente de los pensamientos impuros. La batalla del ser humano comienza en la mente. Y el pecado también tiene ese proceso. Un pensamiento comienza por un pensamiento, luego comienza por una emoción y luego por una acción se materializa. Nadie puede decir que ha pecado inconscientemente. Debe ser consciente que lo hiciste de manera deliberada. Y por eso es que sinceramente venimos al Padre y le decimos, hemos pecado contra ti. Satanás pecó de esa manera en el cielo. Hasta que se halló en ti maldad. Satanás tenía un plan de ser como Dios o ser más que Dios y que lo adoraran a Él. Ese plan, que fue una idea, se llegó a la emoción y luego a la acción. Él ejecutó ese plan y se llamó la rebelión de Satanás y los ángeles
que cayeron del cielo expulsados porque pecaron contra Dios, contra su plan perfecto de que ellos fueran servidores y que también el hombre fuera de alguna manera el administrador de toda la creación. Ellos se opusieron a todo eso y el pecado tiene ese proceso en el corazón. Puro de corazón es eso, anular los pensamientos, sacar las amarguras, sacar los resentimientos, sacar esa falta de perdón de nuestras emociones, sacar esa ira, esos hábitos de crítica, de chisme, ser personas sencillas, personas transparentes, como Adán y Eva en el jardín del Edén, como Jesús lo fue transparente. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo esa ayuda. Cuando eso se manifiesta, entonces se quitan los obstáculos para que la presencia de Dios se manifieste de manera más gloriosa en nosotros. Y cuando enfrentemos problemas, circunstancias o enfrentemos cualquier situación, hoy más que nunca necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Aunque fue prometida y está en nosotros, el Espíritu Santo se puede entristecer o contristar por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra flojera en la oración, por causa de nuestra falta de dedicación, de nuestra falta de solemnidad y de respeto contra Él mismo. Hemos sido irrespetuosos muchas veces o somos muy poco deliberados. Tenemos que ejercer una disciplina. Busquemos más el reino de Dios, su justicia, el resto será añadido. El verso 5 nos muestra una bendición, una promesa. Dice que el que se acerca con limpio de manos y puro de corazón, el arrepentimiento, la sangre de Cristo vendrá sobre tu vida. Tienes que ser libre de una mala conciencia y creer que estás bien delante de Dios cuando has pedido perdón por tus pecados. Entonces el verso 5 dice que esa persona recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Quiero leer esa palabra justicia en otra versión. Dice así, al que es así Dios lo llena de bendiciones. Limpio de manos, puro de corazón, anhelando la presencia de Dios siempre, queriendo estar con Él, reconociendo en adoración que todo le pertenece. Dice que Él le colmará, le llenará de bendiciones, su Salvador le dará la victoria. Me gusta esa versión, dice, su Salvador le dará la victoria. Dios de Israel, así son todos los que te buscan, así son los que acuden a ti. ¿Cómo son aquellos que buscan la presencia de Dios? Bendecidos y victoriosos. Bendecidos en su área espiritual con mucha revelación de Dios. Bendecidos en su vida emocional con un corazón sano. Bendecidos en sus acciones porque son justas, caminan por caminos de justicia, caminan en la voluntad de Dios, no nos metemos en problemas tan fácilmente, sino que somos muy prudentes, somos avisados y el avisado del mal se aleja, somos personas con el discernimiento espiritual para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Así es que esa persona es bendecida en todos sus aspectos, aún el material, y Dios cuida de nosotros. Asimismo somos victoriosos y esperamos que muchos más cristianos anhelen más la presencia de Dios. Los que no lo son, vengan a Jesús y se llenen de esa presencia para ser bendecidos, para ser victoriosos en Cristo Jesús. Sobre la enfermedad, sobre la crisis, sobre cualquiera que sea la circunstancia que nos rodee, sobre tu problema personal, sobre tu problema familiar, sobre tu problema laboral, sobre tu problema espiritual. Sobre esa encrucijada en que te encuentras, Dios tiene un plan de bendición y de victoria. Así son, dice la Biblia, los que le buscan, bendecidos y en victoria. ¿Qué más que el rey David, que batalló y batalló y batalló y venció gigantes, nos puede enseñar esta realidad? Venció el pecado, se arrepintió, lo dejó explícito de manera pública. Hoy usted sabemos su propio pecado y Dios lo levantó, lo restauró. Sí, hubo consecuencias del pecado, pero aún nuestras consecuencias de nuestros pecados, Dios nos dará también
la manera de soportarlos, de superarlos, de sobrellevarlos, porque todos llevamos consecuencias de nuestros pecados, pero hemos sido perdonados y de la mano de Él iremos en victoria de una manera especial. Al que es así, Dios lo bendice. Mira, hermano, Dios te llama a la madurez espiritual. Esta es la expresión del Salmo 24, es la de un hombre maduro que reconoce la soberanía de Dios en todo, en su vida material, que reconoce que las capacidades que Él hizo y sus logros le pertenecen a Dios, son por causa de su gracia. ¿Cómo somos tan obstinados en pensar que nuestros talentos y nuestras habilidades son las que nos bendicen o nos han hecho crecer? Es Dios el que ha permitido, nuestro Padre Celestial. Jesucristo es la puerta para la bendición. Solo en Él hay salvación y necesitamos reconocer. Algunos no anhelan la presencia de Dios, son muy flojos en la oración y no disfrutan esas bendiciones. ¿Cuál es la condición de un hombre que el Salmo 24 nos informa, nos dice que es bendecido? Es una persona madura. En el libro de Gálatas, esa carta del apóstol Pablo explicándole a esa iglesia en Galacia, le dice estas palabras. Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, el Padre no permite que esta persona disfrute bendiciones, y muchos realmente no disfrutan la paz que Jesús ha ganado para sus vidas porque no la entienden. ¿Y por qué no la entienden? Porque son niños en la palabra, son bebés espirituales. Todavía siguen pensando de manera como un infante, y Dios el Padre quiere hijos maduros para bendecirlos y llevarlos en victoria. Por eso este texto nos muestra que el bebé espiritual, aunque es hijo, no se diferencia mucho de los esclavos. Ha sido una palabra que me ha confrontado mucho y la he predicado varias veces, porque es un llamado a la iglesia a madurar y a crecer. La iglesia debe comprender que enfrentará la muerte física también con Jesucristo. No está sola. La iglesia debe comprender que el Espíritu Santo está ahí y nos va a ayudar a enfrentar la enfermedad. La iglesia debe entrar en tiempos de victoria emocional y no caer en tentación del miedo, en el lazo del enemigo, en el terror que nos inunda. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda nuestros corazones, y eso es lo que pedimos para tu vida el día de hoy. Madurez espiritual como la que Abraham tuvo que experimentar en el recorrido después de su llamado en Génesis 12. Él no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Su nombre significa Padre exaltado. En el recorrido con Dios, en el trato de su carácter, en el proceso de madurar, él buscaba una bendición que era tener un hijo con su esposa Sara. Hizo las cosas a su manera, se acostó con una esclava. Dios no le agradó eso. Aunque él lo cometió, le perdonó y continuó Dios con el plan de bendecirle con un hijo. Pero no se lo iba a dar hasta que no evidenciara un rasgo de madurez en él. Cuando lo evidenció, entonces Dios lo llamó Abraham, que significa padre de multitudes, y Sara igualmente. Ya no se llamó Sarai, sino Sara, también una madre de multitudes. Ellos dos en el recorrido con Dios, en el trato de su carácter, en la evidencia de su madurez, en ese cambio de nombre se evidencia que ya están preparados para la bendición y la victoria. Y así fue. Sara quedó embarazada. Dios hizo un milagro en su matriz. Dios hizo un milagro en Abraham y le entrega de la matriz de su propia mujer, le entrega un hijo. Es el hijo de la promesa. Ese hombre se llamaría Isaac, que sería uno de los patriarcas fundadores de la nación de Israel, cuyo propósito es que de allí Dios envía al Salvador, a Jesucristo. Hermoso.
Entonces se hace real la promesa cuando caminamos en fidelidad con Dios, cuando determinamos ser maduros espiritual. No podemos aceptar que un cristiano maduro no acepte sus propios pecados y los corrija. No podemos pensar que somos perfectos, perfecto Cristo. No puedes compararte con otro hombre, tienes que compararte con Jesús. Él es el derrotero mayor que tenemos. Debemos crecer a la imagen de Él, a la semejanza de Él, abandonando el pecado. Sí, de que hay cristianos que han crecido, pero se detienen en su crecimiento y dejan de disfrutar bendiciones. No sueltan a sus hijos, a su familia, viven por unos principios de amargura, de resentimiento. Tienes que soltarlo, tienes que poner la mirada en Jesucristo, no en el hombre, no en tu ministerio también, no en el pasado. Avanzamos a buscar lo invisible, avanzamos a encontrarnos con Jesucristo. Qué bueno, qué bueno. Cristianos maduros también que entienden que esa bendición que reciben es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Amén. La bendición es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaac era para la gloria de Dios, ¿sí? Y la bendición que recibió David era para la gloria de Dios. Y yo recibo bendiciones para la gloria de Dios. Algunos quieren la bendición para su propia gloria. Y ahí es donde no la vas a disfrutar. Vivimos para la gloria de Dios. ¡Wow! Entonces, aún nuestra vida económica debe ser utilizada para la gloria de Dios. Muchos quieren comodidad económica. Sí, tal vez la anheles y la necesites, pero no estás comprometido con la obra de Dios. Hay que apoyar las misiones, hay que apoyar la iglesia local. Y eso es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. De manera voluntaria, no impuesta por los hombres, pero eso nacerá en tu corazón. De Jehová es el cielo, su plenitud, la tierra y todo lo que hay en ella. Así es aquel limpio de manos y puro de corazón, bendecido y en victoria. Pero el verso 7 en adelante nos enseña la promesa mesiánica. Y ahí nos vamos a detener un poquito a expresar algunas ideas muy concretas. En esos versículos nos hablan de quién es el Rey de Gloria. Si tú revisaste muy bien el texto, el verso 7 nos dice: alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas. Hasta el verso 10 que se pregunta quién es ese Rey de Gloria. Vamos directamente a explicar, ese Rey de Gloria es Jesucristo. David expresa profética y mesiánicamente que el Salvador prometido no solo sería un Salvador, sino un gobernante, un rey que viene de la eternidad, un rey que va a gobernar por toda la eternidad. Su gobierno no tendrá fin, será desde las salidas de la eternidad hasta las entradas de la eternidad. Desde el alfa y el omega, desde el principio hasta el fin, es el Rey de Gloria. Es el gobierno milenial, es el gobierno eterno del Rey Jesucristo. Y esto nos habla de la segunda venida de Jesucristo. Es la ocasión en la cual Cristo va a arrebatar su iglesia y luego vendrá a poner sus pies físicos en la tierra para la destrucción final de la maldad, de los malos, y hacer juicios a la humanidad. Y a mí me alegra mucho porque la maldad será juzgada. Los malos, los promotores de cosas ocultas y que las manifiestan por manipulaciones, cualquiera que sea, por medio de recursos económicos, imponer a la humanidad principios y valores contrarios a la palabra de Dios, un nuevo orden mundial, si quieres llamarlo de esa manera. Todo ello será desbaratado, deshecho, porque ellos están contando con ellos mismos y no han reconocido al Rey de Gloria. Jesús ejecuta juicio.
Cuando estuvo aquí en la tierra, fue a la cruz del Calvario y allá se ejecutó un juicio. Él recibió en su cuerpo, en su alma, aún su espíritu fue entregado a Dios y se separó del Padre y del Espíritu Santo. Murió en la cruz del Calvario. Allá fue el juicio para el pecado y para los pecadores. Debemos venir en arrepentimiento y fe creyendo que el juicio por mi pecado, por tu pecado, fue allí en la cruz del Calvario. Jesús como Rey de Gloria en su humanidad también, como tomando la forma de Cordero de Dios, recibe el castigo por el pecado de la humanidad allí en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 4:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. El Padre ejecutó justicia en el Hijo. Mi hermano, el Padre, nosotros le debíamos, era al Padre. Nuestro pecado merece castigo de parte del Padre y como Dios el Padre justo hizo justicia en su propio Hijo, también porque es misericordioso y así pudo perdonar nuestros pecados. Pero Jesús también ejecuta un juicio en el futuro para los cristianos. Se llama el Tribunal de Cristo, va a juzgar, va a evaluar nuestro servicio, nuestra determinación de nombrar a Jesucristo y predicarlo en estos tiempos. Se llama el tribunal. Las motivaciones del corazón por servir a Cristo serán expuestas. Ahí entonces seremos santificados y glorificados definitivamente. Nuestras vestiduras serán blancas, las cosas ocultas saldrán a la luz. No es un juicio para condenación, sino es un juicio para santificación. Se entregarán coronas, galardones y luego nos presentará al Padre. Luego vendrá en el cielo, eso es en el cielo, una boda y luego la cena de las bodas del Cordero. Qué maravilla lo que vamos a vivir juntos. Pero Jesús también ejecuta juicio para su pueblo Israel. Lo dice porque Él en el Evangelio nos enseña que Él va a ejecutar juicio a la nación de la cual Él vino, pero también lo rechazó. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Mas a todos los que le recibimos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Jesús ejecuta juicio para el pecador. Jesús ejecuta juicio para el cristiano verdadero. Jesús ejecuta juicio para el pueblo de Israel, su propia nación natural. Jesús ejecuta juicio para las naciones. Ese es otro juicio, un cuarto juicio. Aquellas naciones que reconocieron a Jesús, pero que también honraron la nación de Israel. Recuerda que la segunda venida de Jesús va a estar en un contexto de batalla contra la nación de Israel. Y Jesús va a venir entonces, y a esas naciones que deshonraron, que maltrataron a esa nación natural de Dios, al pueblo de Israel, pues Dios las va a juzgar también. Dios las va a juzgar, las va a apartar unas de las otras. Pero hoy la pelea es porque el enemigo está haciendo planes ocultos para que las naciones no honren a Jesús. No honren a Jesús. De eso tenemos que estar muy atentos porque necesitamos el discernimiento espiritual. Jesús también ejecuta el juicio en el gran trono blanco. Es el juicio para aquel que no se arrepintió. Es el juicio final. El lago de fuego será abierto y la muerte segunda y eterna en condenación y en sufrimiento. Pero también existe un juicio para los ángeles caídos, que será ejecutado cuando el lago de fuego también se abra y entonces esa serpiente antigua, el diablo, Satanás, se ha echado en ese lago de fuego. También los ángeles caídos, todos aquellos que se rebelaron, serán colocados en el lago de fuego. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Se lo estoy explicando. No, yo no. Las Escrituras nos lo explican. Es el que hace juicio, porque los reyes hacen juicio, determinan sentencias. Y nuestro Rey justo y verdadero determina juicios, los ejecuta. El Padre le dio la potestad al Hijo de ejecutar todos estos juicios, mi querido hermano.
Pero hay algo que se llama el sistema de la gran ramera o Babilonia religiosa. Ese rey de gloria, Jesucristo como rey de gloria, va a destruir a la gran ramera o la Babilonia religiosa. Y de eso se trata los planes ocultos de los hombres, que inspirados por Satanás, están haciendo una plataforma para que se manifieste la gran ramera y la Babilonia religiosa, que es lo mismo. Esa es la agenda oculta que hay. ¿Yo qué les puedo decir al respecto? ¿Cómo se define eso de la Babilonia o la gran ramera? Se define como el conjunto de religiones. Y yo atrevo a decir, bajo mi responsabilidad, que también incluye el cristianismo apóstata y pagano, aquel falso cristianismo, aquel que no está fundamentado en la palabra, a todos los apóstatas, los que se alejaron de la verdad, los que contaminaron la palabra, los que dirigieron mal al pueblo de Dios. Esos sistemas religiosos y ese cristianismo pagano, ese cristianismo apóstata, se constituye en el patrocinador, en la plataforma religiosa apóstata que se asocia con el poder político de los hombres para imponer o promover principios y valores contrarios a la palabra de Dios. Pecado, maldad, para imponer también la inmoralidad en todas las naciones. Es decir, que este sistema religioso quiere controlar espiritualmente a la humanidad. A la humanidad, mi hermano. Esa es la gran ramera. Un conjunto de religiones, de personas. Por eso la batalla es espiritual. Por eso se quiere acallar la verdad. Por eso se quiere acallar a los verdaderos profetas, a los hombres de Dios, a los predicadores verdaderos. Este sistema babilónico de la gran ramera promueve un rechazo absoluto de la verdad de Dios. Por eso usted encuentra líderes que antes predicaban la verdad, ahora es relativa a la verdad, ahora no es absoluta de parte de Dios. Esa es la influencia de las religiones, esa es la influencia satánica del control espiritual y mental de aquellas personas para promover un sistema en el cual gobierne la maldad y el hombre sea exaltado. Ese sistema rechaza la palabra de Dios. Por eso se ha promovido desde hace unas décadas que ya no se enseñe la Biblia en los colegios y aún en las universidades. Hace mucho tiempo que salió. Por eso cada día es menos promovida la enseñanza de la palabra, aún en las mismas congregaciones. Los seminarios bíblicos tienen menos asistencia. Los discipulados son de menos personas. Los discipulados son ahora menos bíblicos. Es un rechazo total a la palabra de Dios. Este sistema de la ramera también promueve el rechazo absoluto al evangelio y a la persona y la obra del Señor Jesucristo para que no lo reconozcan como Señor y único y suficiente Salvador. Promueve que no hay vida después de la muerte. Promueve que Jesús no es Dios, que eso es una mentira, un engaño. Estamos en tiempos fuertes y la pandemia y estas situaciones que últimamente vemos evidencian esta realidad. La gran ramera promueve la inmoralidad, la gran ramera promueve la abundancia material. Ven, necesitas, mereces, toma, pide, ven, recibe. Hoy la moneda virtual es lo que va a traer la solución a su vida. Mi hermano, no es la moneda virtual ni material, ni el dólar, ni nada de eso. Mi querido hermano es Jesucristo. Y si eso no es así, entonces la influencia de la ramera, la Babilonia y los demonios de mentira y de engaño están afectando tu corazón. O ya lo han hecho hace mucho tiempo. Arrepiéntete y ven al Señor. Busca el reino de Dios, su justicia.
lo demás será añadido. Que Él sea el que opere la metodología, cualquiera que sea, para la bendición tuya. Ese sistema babilónico de la gran ramera se está convirtiendo en una guarida de demonios de todo tipo, una guarida de espíritus de las tinieblas. No es sino ver la expresión de grandes líderes de este mundo, de los gobiernos de este mundo, para ver que sus discursos son absolutamente mediocres y alejados de la verdad. No hay expresión de gratitud a Dios y hay un revuelto de justicia con injusticia, de moralidad falsa en sus discursos. Y detrás de ello hay la inspiración del enemigo para promover agendas que destruyan la dignidad de la mujer, del hombre, la de los niños, la de los bebés en el vientre de sus mamás, la del matrimonio, la de la familia, la de Dios mismo en cada uno de nosotros. Por eso se persigue a los predicadores. Hoy en día ya vemos persecución directa de los santos y fieles a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo. Sin embargo, mientras esa Babilonia o ese sistema religioso unido con la política y el gobierno humano se le llama ramera, a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo no se le llama ramera. Ramera implica un adulterio espiritual, una fornicación espiritual, la visualización positiva y muchas cosas más que han inundado la administración de la palabra de Dios, de las religiones orientales. Nos muestran algunos aspectos de lo que es el sistema babilónico ramera. Pero mi hermano, a la iglesia de Cristo se le llama novia, santa, pura, vestida de lino fino, limpia y resplandeciente. Y somos vencedores y victoriosos. ¿Por quién? Por ese Rey de Gloria que leímos en el Salmo 24. La novia entonces no es ramera. Yo pregunto, ¿en dónde estás tú? ¿Te estás preparando como la novia en santidad? ¿O más te pareces a una ramera? En tu mente hay unos revueltos muy profundos y un adulterio espiritual muy constante. Con el corazón en mi mano, te digo con mucho amor, necesitas reflexionar en qué crees. En Apocalipsis 19, el Señor nos muestra en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mi hermano, el lino fino no es tener carro nuevo, ni un super trabajo que gane millones de millones. El lino fino es tener acciones justas que muestran la fe verdadera que está en nosotros. Y eso es desde ahora. Nos preparamos con acciones justas, respetando la vida, respetando la dignidad hombre y mujer, no promoviendo agendas que maltraten la dignidad de las personas ni ofendan a nuestro Creador, porque Él nos hizo hombre y mujer, y eso seguiremos predicando, eso seguiremos enseñando. Dios no se equivoca, el hombre se ha inventado algunas cosas que han promovido la Babilonia, la ramera, las religiones que no honran y nunca honrarán al Señor. En ese mismo capítulo 19 del libro de Apocalipsis, a Jesús se le describe como el novio. Jesucristo es el novio. Dice el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La novia estará con el novio. Bienaventurado es la palabra utilizada para feliz en todos los aspectos. Es una felicidad que nos inunda en toda área, en todo aspecto, en toda situación.
Tú eres bienaventurado porque eres la novia del novio de Jesucristo. Eso es suficiente para mí, realmente lo es. No sé si para ti. O aún estás en un nivel muy bajo de fe en donde no hay satisfacción en ti para nada. Es suficiente que Jesús sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Su plenitud vendrá a nosotros. Él se encargará de todo. En el mismo capítulo 19 de Apocalipsis, Jesucristo se muestra como el Rey de gloria y el Rey de justicia. El verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más para describir que Él vendrá físicamente con su iglesia después de esos 7 años en el cielo, donde en la tierra habrá gran tribulación y el sistema de la gran ramera, encabezada por el anticristo, líder político, el falso profeta, líder religioso de esa gran ramera, y la bestia, Satanás, el ángel inspirador de la maldad. Ese trío usurpador de la preciosa Trinidad será expuesto y vencido por ese Rey de gloria, el que vendrá en caballo blanco con la esposa y los ataviados de blanco lino, también en caballos blancos. Su espada aguda, la palabra de Dios, destruirá ejércitos contrarios a su soberanía y vendrá y se posará en Israel, en el monte de los olivos. Estremecerá las naciones, su trono vendrá también a Jerusalén y junto con su esposa gobernará durante 1000 años. La maldad tiene fin, Satanás se le acerca el fin. Es un tiempo de llamar al arrepentimiento para que cuando leamos el Salmo 24, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, quiere decir, querido hermano, abra el corazón suyo y permita que Jesucristo sea el gobernante de su vida. Arrepiéntate de sus pecados, renuncia a cualquier obra que tú pienses que te santifique y solo acepta la obra de Jesús como el medio que Dios dio para la salvación. Ven a Jesús. Quiero parafrasear este versículo del Salmo 24. ¿Quién es el Rey de gloria? Voy a decir: Jesucristo el fuerte y valiente. Jesucristo el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Mi hermano, ¿quién es el Rey de gloria? Jesucristo de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Él es tu Rey, tu gobernante. Él es tu novio, pronto será tu esposo. Él es el que nos llevará al cielo. Tenemos una cita celestial con el Rey de gloria. Que las naciones hagan todos sus planes ocultos, que los saquen a la luz, que intenten manipular, pero el Rey de gloria se manifestará y aplastará definitivamente la maldad y las maquinaciones perversas de los hombres. Al hombre no le quedan sino dos alternativas: o acepta a Jesús como Señor y Salvador, o Jesucristo ya no será su Señor o su Salvador, sino será su juez y serán condenados, enviados al lago de fuego. Querido hermano, dile bienvenido al Rey de gloria en tu hogar.
Gracias, Jesús, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Jesús, por ayudarnos a perseverar en la fe. Gracias, Espíritu Santo, por tocar los hogares. Gracias, Señor, por este tiempo en donde nos has regalado la oportunidad de compartir tu palabra. Te bendecimos, Cristo. Padre amado, gracias, y Espíritu Santo también. Amén y amén.